9 de la mañana, 8 minutos, les proponemos hablar de salud porque esta es la Semana Mundial del Glaucoma y justamente se trabajan acciones para intentar concientizar sobre esta enfermedad que no tiene síntomas. Para conocer la realidad de nuestro país es que recibimos hoy a la doctora Rosario Varalo, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por apoyar nuestra iniciativa. Bueno, una enfermedad que no tiene síntomas, ¿qué incidencia tiene en nuestro país? En nuestro país el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible y afecta un 3 a 5% de la población mayor de 60 años. O sea que es muy prevalente, si bien también hay casos en personas más jóvenes. Es un gran problema de salud nacional. ¿Cómo consulta la gente si justamente no tiene síntomas? Bueno, justamente este año nosotros queremos hacer un llamado al chequeo visual. Nosotros, si se me rompe el lente, en lugar de ir a repetir la vieja receta a la óptica, visitemos al oftalmólogo. Y el oftalmólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a hacer un examen oftalmológico completo, nos va a tomar la presión, nos va a hacer el fondo de ojo. Es una excelente oportunidad para tomar la propia conciencia y responsabilidad de la propia salud. Entonces, en ese chequeo se va a generar una sospecha de glaucoma y después se solicitarán estudios y se iniciará un tratamiento para evitar que se llegue a la ceguera. Ahora, doctora, en esta época que estamos atravesando la pandemia o ya saliendo de ella, hay muchas consultas que se están viendo retrasadas. Sí. ¿Esto ha sido un punto de inflexión también para lo que es el glaucoma? Realmente para quienes nos dedicamos a esta patología, vemos un montón de casos muy tristes. Gente que llegó tarde al diagnóstico porque no pudo acceder, ¿verdad?, a las consultas, por la razón que sea, ya sea por miedo a salir o porque se hicieron algunas consultas que eran telefónicas, gente que ya tenía el diagnóstico, que progresó su enfermedad a pesar de estarse poniendo el tratamiento, porque nosotros tenemos que decir que no es solo ponerme la gotita que me indicó el médico, sino que también tengo que asistir a los controles para ver si ese tratamiento es suficiente o necesito cambiar de tratamiento. Hay distintos tipos de medicaciones, hay distintos tipos de tratamientos láser o quirúrgicos para poder prevenir la ceguera por glaucoma, que es nuestro objetivo final. Nosotros no podemos evitar que esta persona tenga glaucoma. Lo que tenemos que hacer es diagnosticarlo a tiempo para evitar que quede ciega. Doctora, ¿y ahora qué demoras hay entonces para poder acceder a una hora con un oftalmólogo? Y bueno, eso depende de cada prestador, ¿verdad? Por suerte ya las consultas son presenciales, o sea, se ha restablecido ahora tenemos que la deuda, vamos a llamarle de alguna manera, de estos tiempos de pandemia donde no pudimos ver a estos pacientes, bueno, nos va a llevar un tiempo lograr cubrir todo. Pero en este momento estamos bien y además me parece importante que dejemos tranquila a la población de que en Uruguay todos los prestadores de salud cuentan con todos los métodos para poder tratar el glaucoma bien. Ahora, estiman que en estos años de pandemia puede haber aumentado el número de personas con ceguera irreversible por esas causas. ¿Cuándo dijo llegamos tarde? Podría ser, sí, lo vemos por esa causa y por otras también. Desprendimientos de retina que la gente no se animaba a consultar. Otros tipos de patologías, los diabéticos que tienen que hacer su chequeo de rutina para prevenir la ceguera por diabetes, que también es prevalente, a veces por miedo o porque no consiguieron su hora, no lo pudimos hacer. Entonces, estamos viendo, se vio más, sí, se vio, pero bueno, eso es una situación que yo pienso que ya se puede revertir y por eso el llamado a la población a que nos visite. Ahora, se dice el ladrón silencioso al glaucoma. No hay forma de uno tal vez entender que algo que nos está pasando sea porque puedo tener glaucoma, presión en el ojo, por ejemplo. Ahora, hay una serie de chequeos y recomendaciones dependiendo de la edad de cada uno. Para menores de 40 es uno, para mayores es otro. Capaz que podríamos informar también un poco a la población acerca de esa realidad. Exacto. Voy a tomar lo que dijiste, el ladrón silencioso de la visión. El glaucoma no da síntomas, ¿sí? Entonces la única manera de enterarme es yendo a un chequeo. Si yo tengo familiares con glaucoma, tengo más chances de tenerlo. Entonces, los invitamos a que nos visiten todos los años. Y si son jóvenes, que aprendan a venir a este chequeo, hacer un poco como de entrenamiento de cómo me tomo la presión, porque para tomar la presión ocular tenemos que estar relajados y si estamos tensos nos puede dar un valor más alterado. Entonces, todos los años nos visitan, pero si no tenemos familiares con glaucoma, cada 2 años está perfecto. Cuando voy a cambiar los lentes, cuando voy a chequear si estoy bien, ya de paso me tomo la presión y me hago un fondo de ojo.
¿Hay personas que tengan más predisposición, más allá de lo hereditario, no sé, presión alta, Sí. otras comorbilidades que puedan favorecer? Sobre todo cosas relacionadas a la visión. Los miopes muy altos, los hipermétropes muy altos. ¿Qué sería muy alto para marcar así un Por ejemplo, a límite? partir de 6 hablamos de que una miopía es muy alta, ¿tá? Pero un hipermétrope, hay un tipo de glaucoma especial que se llama el glaucoma de ángulo cerrado, que afecta a personas mayores de 50 años con hipermetropía alta. Entonces, esa persona cuando vino a los 30, 40 y uno ve que se está poniendo hipermetropía, le va a decir, mira, tenés que visitarme, acordate. O sea, si hacemos una educación de... O si vemos, por ejemplo, en el examen hay una condición que es muy prevalente en Uruguay, no así en otros países, porque viene de nuestros antepasados europeos, que es la pseudofoliación. 50% de las personas que tienen pseudofoliación hacen glaucoma. ¿Qué es la Y pseudofoliación? entonces es una condición que yo la voy a ver en el ojo, mirando cuando el paciente se pone en un instrumento no invasivo que se llama lámpara hendidura, que es un gran microscopio que ocupa todos los consultorios oftalmológicos. El paciente se pone, lo miramos y vemos la pseudofoliación. Y le vamos a avisar, sería conveniente que todos los años nos visites, porque si vamos a desarrollar un glaucoma, lo vamos a agarrar a tiempo. ¿Y el glaucoma concretamente qué es? ¿Qué le pasa a la visión con el glaucoma? Ahí está. El glaucoma es una neuropatía óptica, es una enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico podríamos decirle como el nervio principal de la visión, que sin el nervio óptico, si ese no funciona, no podemos ver. Entonces, no va a dar dolor, no va a dar molestias de ningún tipo y me va a ir sacando la visión de afuera para adentro de manera muy lenta. Cuando yo me puedo dar cuenta que no veo es porque ya el glaucoma tocó la visión central y como esto es irreversible, no podemos de vuelta devolver ese campo visual una vez diagnosticado. Entonces, hay que hacer estudios para ver si esa visión se viene cerrando porque el paciente no lo va a percibir, solo se percibe en estudios. Ahora, doctora, ¿cuánto es generalmente el proceso que lleva desde que empiezan a reducirse ese campo visual hasta que efectivamente se llega a la ceguera total? En general decimos que es un proceso lento, pero existen glaucomas agresivos. ¿Sí? Eso es importante decirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un glaucoma, al paciente le vamos a hacer estudios muy seguidos los primeros 2 años para ver qué tipo de glaucoma tiene, si el común que va lento o si es el que es agresivo, y entonces ahí se lo vamos a tratar también de manera más intensa. La presión, la hipertensión ocular o presión alta ocular, ¿qué incidencia tiene entonces en el glaucoma? Bueno, entonces, ¿qué es lo que enferma ese nervio óptico? En general es una presión demasiado alta para ese ojo, para el ojo de ese paciente. Una presión que en general el límite es 21, a partir de 21 podríamos decir que esa presión es estadísticamente alta, pero de repente puede haber una persona que tiene 15, igual se le enfermó su nervio óptico. Entonces, no es solo tomar la presión, hay que tomar la presión, pero hay que examinar el nervio óptico. ¿Y cómo es el tratamiento para la persona que se le detecta glaucoma, ¿no? ¿Cada cuántos o todos los días se tiene que tomar la presión ocular? Sí. ¿Cómo es Bueno, el tratamiento? Ahí no, de todos los días tomarse la presión no. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que ver es, bueno, ¿qué presión necesitamos? Necesito una presión de tantos milímetros de mercurio en cada ojo. Entonces ahí, bueno, ¿cómo voy a llegar? ¿Puedo llegar con gotas? ¿Puedo llegar con láser? ¿O ya de entrada lo tengo que operar? Eso es una decisión médica, que la hablamos en conjunto con el paciente, ¿verdad? Y ahí lo voy a monitorizar. Podemos decidir empezar por láser, podemos decidir empezar por gotitas y esas gotas hay que cumplirlas y es importante decirlo, como es una enfermedad crónica y silenciosa, sucede lo que pasa con la mayoría de las enfermedades de este tipo, la negación, que es nuestra primera reacción natural humana. Y la mitad de los pacientes abandonan el tratamiento en el primer año de diagnóstico de glaucoma, estadísticamente en el mundo. Eso es muy importante. Sí, y no somos ajenos a eso nosotros. No es un tratamiento tan complicado, ¿no? Es la aplicación de gotas. Es ponerme gota, generalmente. pero altera mi calidad de vida. Me tengo que acordar ir a repetirla, comprarla, ponérmela a una hora y yo justo estaba no sé dónde y cuando volví a casa me olvidé. Y si me olvidé un día, 2, 3, ya de repente me olvidé para siempre. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y le tenemos que decir al paciente que corre ese riesgo de alguna manera de abandonar su tratamiento, que esté atento. La medicación es cara, tenemos la medicación más moderna en Uruguay. Tenemos ¿Cómo estamos todo. en ese sentido? En medicación tenemos todo y está cubierta por el sistema de salud y además en un sistema de crónicos. Es decir, hay medicaciones que nosotros podemos recetarla por 6 meses
Y hay medicaciones que el paciente tiene todos los meses a repetirla. En este caso, tiene sistema de crónicos. Entonces, no debería ser una excusa quedarnos sin medicación. ¿Ser hipertenso tiene alguna vinculación con también tener presión alta ocular? Hay algo que asocia ambas cosas, que es el estrés. Y en una persona que está con mucha ansiedad y con mucho estrés puede elevar su presión arterial, pero también se ha demostrado que eleva la presión ocular. Entonces, de ahí podrían asociarse, pero es más peligroso para una persona con glaucoma la presión arterial muy baja que la presión arterial normal, porque la presión arterial muy baja impide la irrigación de un nervio óptico que ya está debilitado. En esta jornada en particular y en esta semana me imagino que se van a realizar, ahora que estamos mejor con la cuestión sanitaria por el COVID, chequeos gratuitos, bueno, unos siempre, puntos especiales, ¿cómo se trabaja con los Siempre hicimos eso porque la idea, bueno, no es que vayamos a diagnosticar tantos glaucomas ese día, sino es que se hable del tema, que la gente diga, me quiero, ay, sí, como lo vi a esta persona, chequearse la presión, quiero saber cuál es la mía, ¿no? Es hacer esa motivación. Y en eso ustedes nos acompañan un montón porque hacen a que la gente lo vea. Con la pandemia no podemos hacer aglomeraciones, nosotros esas cosas las tenemos que planificar 1 o 2 meses antes. Ahora los casos están bajando, pero igual son más de 1000 por día. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo con cita, es imposible hacerlo con cita porque es algo que realmente llama y mucha gente quiere asistir. Entonces, la Asociación Uruguaya de Oftalmología, a través de su presidenta, la doctora Patricia Simchak, planificó hacer un pesquisamiento en el hogar Schiaffino a los internados allí, y entonces eso lo vamos a hacer el jueves de mañana, los invitamos también a que nos acompañen para darle trascendencia, ¿verdad?, a esto que más allá de ir y tomar la presión a ellos, es un mensaje para todos los uruguayos. Ahora, doctora, ¿pasa habitualmente que cuando se habla de glaucoma, en la semana de glaucoma y se realizan esta serie de actividades, aumentan las consultas en esta época del año? Sí, la gente va conociendo más. Y sobre todo el tema del antecedente familiar. De a poco esto lo estamos haciendo hace muchos años y un poco la gente va conociendo más sobre el tema. Ya no piensa que es un tumor, cuando decimos glaucoma y se piensa que es la terminación oma, que era un tumor. Tienen más idea. De todos modos, seguimos diagnosticando glaucomas en fases terminales. O sea que nuestro mensaje no ha llegado como tiene que llegar. Uruguay, ¿cómo está a nivel mundial, digamos, o internacional, comparándolo con la región, con los niveles de glaucoma? Bueno, en prevalencia de glaucoma es igual, porque, a ver, como decimos, no podemos evitar que venga. No sabemos por qué a una persona se le despierta de alguna manera, entonces uno no puede evitar que desarrolle la enfermedad. Entonces la prevalencia es la misma, pero en nuestro sistema de salud estamos muy bien en cuanto a lo que es el tratamiento del glaucoma. Claro, pero yo leía, por ejemplo, parte de la información que hay grupos con mayores riesgos a padecer la enfermedad, por ejemplo, edad avanzada, antecedentes familiares, miopes y afrodescendientes. Afrodescendientes, es verdad, o las poblaciones indígenas de más de Centroamérica son más prevalentes. Nosotros tenemos en ese sentido mucha ascendencia europea, y entonces tenemos otro flagelo que es el glaucoma de pseudofoliación que les hablé previamente, que es un glaucoma que es agresivo y que de repente en los congresos, cuando nos vemos con los colegas de otros países, ellos no tienen tanto esto como nosotros, o en Argentina, que también hay muchísimo glaucoma de pseudofoliación. Doctora, ya para cerrar, con los retrasos que hay para la asignación de horas para especialistas, ¿no?, después de la pandemia en el sistema de salud, y para dar también un poco de calma quizá a alguien que se esté asustando, ¿cuánto tiempo puede esperar alguien que sienta que está en riesgo o que ya fue diagnosticado y dejó el tratamiento? ¿Cuánto tiempo debería esperar o, bueno, qué se recomienda en cuanto a tiempos para la consulta? Bueno, como todo en medicina, lo que es medicina preventiva, yo no tengo un diagnóstico, yo tengo que ponerme en campaña para anotarme esa consulta y asistir. No queremos generar pánico, ¿verdad? Distinto es una persona que sabe que tiene su glaucoma, que sabe que abandonó el tratamiento, esa persona sí debería motivarse más para, digamos, igual en Uruguay tenemos consulta de emergencia 24 horas en todos los prestadores de salud de oftalmología. Entonces, en todo caso, si no consigue hora en su policlínica, que se acerque hasta la urgencia y se tome la presión para estar tranquilo de que está bien. Bien, doctora, muchísimas gracias. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Rosario Varalo en la Semana Internacional, la Semana Mundial del Glaucoma. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos.